Buenas noches para todos. Nuevamente vengo hoy con una nueva historia, un nuevo testimonio de las personas que realmente son actoras y han sido víctimas de este conflicto. El día de hoy vengo con la historia de un joven que gratificantemente compartió conmigo su historia para poder brindárselas a ustedes. Me han comentado que quisieran ver la imagen de aquellas personas, poder contextualizarlas y observarlas. Esto haría un poco más de veracidad, obviamente, a esta entrevista. Sin embargo, dado que viven en zonas rojas donde la seguridad es bastante delicada, para no perjudicar a ellos, tampoco a sus familias, han pedido hacerlo desde el anonimato. No siendo más, voy a darles un pequeño preámbulo de lo que se verá en la entrevista para aquellos que les da un poco de pereza realizar o verla completa. Hoy vamos a hablar de Andrés, quien le cambié también su nombre. Él vive en Támara, un pueblo que es el pueblo más antiguo de Casanare. Se encuentra aproximadamente a 39 kilómetros de la capital de Casanare, Yopal, y está en el noroccidente del departamento. Limita con el departamento de Boyacá. Él nos cuenta que en este pueblo no había policía, que realmente cuando empezó la guerrilla, el accionar guerrillero se hizo tan fuerte que la guerrilla era quien tomaba la justicia, quien regulaba la seguridad dentro de la ciudad, del municipio. De la cabecera municipal, que nos cuenta que realmente es muy pequeña, porque de 12.000 habitantes, 10.000 viven en la zona rural. Al preguntarle qué grupo guerrillero hacía presencia allá, nos cuenta que las FARC es el que más hace presencia y que el recuerdo más claro que tiene es cuando las FARC se toman su pueblo y arrasan totalmente con la estación de policía en 1995. Él considera que él es una víctima, ya que es un desplazado, le tocó salir de su pueblo debido a que paramilitares o grupos que se hacían pasar paramilitares eh, asesinaron a un allegado de él y que por tanto debieron salir del municipio y de sus pertenencias. Nos cuenta que, hablando de las disidencias de las FARC, él nos cuenta que el pueblo al ser tan pequeño, mucha gente se conoce entre ellos y realmente saben que cuando alguien entra a las filas de las FARC obligado y después los ven presos es porque realmente ha reincidido o algún tipo de, no sé, ocurrencia ha pasado. Él nos cuenta que si le preguntara a sus papás, que son los que viven actualmente en el municipio, que si están de acuerdo con el acuerdo, él dice que no, y que si en este momento votaran sus padres, ellos votarían no, en una forma de protesta, debido a que Santos ha tomado como una política pública y una política única este tema de los acuerdos de La Habana. Y cree ellos, sus padres, los de Andrés, piensan que con esto no va a llegar la paz, que necesitan educación, salud, entre otras cosas que en su municipio no encuentra, dado que se encuentra en el olvido por parte del Estado. Como opinión personal para él dice que votaría sí porque de pronto con estos gastos que se hacen en guerra, esos recursos que son destinados para la guerra, podrían ser destinados para otras cosas como la salud, otras cosas como la educación que él considera bastante importante, cosas que realmente son falencias en el municipio en el que él vive. Finalmente, hablando del paro de los Llanos Orientales que decretó el ELN, él nos cuenta que en este momento Támara se encuentra en paro, debido a que cuando el ELN cita paro en todos los Llanos Orientales, es un paro total y es necesario acudir a ese llamado por motivos de seguridad. No siendo más, los dejo con el testimonio el testimonio de Andrés. Sí, Entonces, pues cuénteme un poquito de su no, municipio. pues Tamara es el pueblito más antiguo de Casanare. Hubo un tiempo en que era como el eje comercial de Casanare. Pues, cuando llegó la guerrilla, Támara duró un tiempo que fue dominada por ella. O sea, literalmente la guerrilla llegaba y te citaban. O sea, profesores, gente del pueblo, aún recuerdan ese momento en el que no existía policía o ejército dentro del pueblo. Entonces, si la guerrilla o sea, era como el que ejercía el control. Entonces, por ejemplo, si alguien robaba, agarraban a ese man, iban puerta a puerta llamando a todo mundo a ir al parque principal del pueblo y le dan un castigo.
tanto al que robaba como al que no iba al llamado de la guerrilla, ¿sí? Sí. Y eso fue como una época como muy oscura. Poco a poco fue llegando la policía, el ejército, pero aún así existía mucho poder por parte de la guerrilla. Si no te acuerdas, te envié como una noticia del tiempo. El tiempo, sí. Como en el 95 destruyeron toda la base de la policía, literal, o sea, hay fotos, la volvieron nada, Sí, sí, la acabaron. la acabaron toda. Y eso, pero era guerrilla de que las FARC. Sí, creo que era las FARC, aunque en el pueblo hay como rumores, sí, de que está las FARC, el ELN, cosas así, que hoy en día hay guerrilla y hay bandas criminales, o sea, dentro del pueblo hay gente que hace daño a la otra. Ok, ok, bueno. Ok, creo que estamos bien de sonido. Entonces, pues si quiere, pues arranquemos de una vez en forma. Entonces, la primera pregunta sería de qué grupos armados tiene conocimiento que hacen presencia en esta zona de la que usted proviene, en Támara, y cuál es el que tiene más presencia o impacto. Probablemente las FARC. Las FARC, o sea, lo que pasa es que, digamos, la gente no es muy consciente, no sabe más o menos qué grupo, pero lo que más se cree es que es la FARC la que está ahí. Y obviamente es ella la que ejerce más control en Támara. Ok, ¿y tiene algún recuerdo de algún suceso relevante en la historia, como el que usted me contaba del 95? Pues es muy vago el recuerdo. Técnicamente yo diría que era muy pequeño, pero aún hay gente que es un poco mayor, como unos 3, 2 años mayor, que recuerda eso. Y fue una vez que hubo una toma en el pueblo, pero fue más como casi la última que hubo. Ok, Entonces recuerdo bien que me llevaron de una vez para la casa, sí, ya fue claro. horrible. Sí, sí, sí. Se escuchaba. Y así, más cuando usted era más joven, ¿no tiene ningún recuerdo así que se haya dado cuenta de la presencia del grupo armado en su pueblo? No, ¿No? Ok, pero o sea, la gente del campo, digamos, es que el pueblo en sí es muy, muy pequeño. O sea, en el casco urbano viven por lo máximo 1000, 2000 personas. sí. Y el pueblito tiene 12.000, la mayoría vive en las zonas rurales. Entonces la gente sí dice que vio la guerrilla, vio armado, gente armada. Sí, claro. Sí, entonces ellos saben, conocen más o menos la presencia de esa gente. Su familia es de allá, toda su familia. Sí, todos somos de allá. Bien, entonces siguiendo acá, Pues un suceso reciente, pero no tuvo que ver con las FARC o un grupo guerrillero, sino que fue con una banda criminal. Se hacían pasar por las Águilas Negras, como unas Bacri. como una Bacrin, sí, exacto. Pero eso fue hace 4 años. Eso fue muy duro porque asesinaron a un conocido nuestro. Ah, ok. Literalmente yo soy víctima. Ok, Tengo sí. papeles, soy víctima legalmente y soy desplazado. Porque nos corrieron, nos amenazaron, mataron, obviamente, pues el que te digo, mataron a un conocido, lo asesinaron. Pero las Bacri, una banda criminal, Sí, ya como autodefensas más o menos. Porque no, las era un poco más autodefensas pequeño. son las Águilas Negras, era más pequeño, un Se grupo más. hacían pasar por las Ok, Águilas Negras y hicieron mucho caos en el pueblo en esa época. Mataron a más de 2 personas. ok, y eso fue contrarrestado por la policía o el ejército y todo eso. O Pues siguen aún ahí. aún sí fue contrarrestado un poco. Ya se capturaron personas, cosas así. Ok, bien. Pero al poco tiempo iban siendo soltadas o cosas así, entonces Bien, Andrés, entonces pues, continuando ya un poco más sobre el eje del ELN y las FARC, viene la otra pregunta que es si considera usted que hay disidencia en las filas de las FARC, es decir, que muchos de los subversivos que están saliendo de las FARC se están yendo para otros grupos subversivos, como el ELN, las autodefensas, las BACRI. ¿Qué considera usted? bueno, como te dije, el pueblito es, o sea, más que todo la gente vive en la zona rural. Entonces en la época que hubo predominancia por esos grupos guerrilleros, se llevaban a jóvenes de las familias. Entonces obviamente son conocidos, ¿no? Sí. Básicamente. Entonces la gente sabe como que después, cuando se desmovilizan, más o menos conocen quién es quién. Sí. Si era de tal parte. Entonces más que todo la gente conoce como las andanzas, o sea, de las personas se conoce por el periódico, por noticias que muestran Sí, la claro. imagen de los que capturan.
Pues a veces sí, ellos vuelven a entrar a grupos criminales y eso. O sea, pero y ahorita que en estos procesos de desmovilización, con lo de las FARC y todo eso, ¿no has escuchado alguna cosa como que no se están yendo realmente a las zonas eh, de distinción, sino que realmente se están yendo para otros bandos? En realidad no se sabe eso, o sea, No uno se no, sabe. no puede afirmar eso. Ujú. Te podría decir eso. O sea, es muy difícil realmente verlo. Sí, bastante. Ok, bien, bien. Y de acuerdo con base a los acuerdos a los que se llevaron en La Habana, ¿cree que mejorará la condición del municipio de Támara? No se sabe aún. O sea, lo que pasa es que, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Qué condición quieres mejorar? ¿Social, Social, económica? económicamente, todo, todo, toda la ¿Toda? condición. Bueno, en primer lugar, mis padres no están como de acuerdo. O sea, ellos diría que si el plebiscito fuera hoy, dirían no. Ujú. ¿Por qué? Porque no, o sea, no solo porque no han leído los acuerdos de la paz, sino porque Santos está tomando eso como que sí, ya se acabó la guerra, ya no hay nada más, pero aún queda mucho, queda la ALN, las autodefensas, las BACRIM, Sí, claro. queda demasiado. Además que el pueblo está en un abandono. No hay Sí, un colegio, el colegio público técnicamente lo toman como privado y no le giran recursos. Y no es nada privado, es sí. público. Ok, Y como es un pueblo rural, el campo está también en abandono. de acuerdo. Casi no recibe mucho dinero para eso. Sí, o sea, ahorita poco a poco se ha estado llegando como a recibir un poco más de apoyo del Estado, pero aún así hay muchas deficiencias. Entonces diría que mis papás votarían por el no. O sea, a modo de protesta. Porque Santos solo como que la paz y ya, pero el campo está jodido, las carreteras están jodidas. Ok, ok. Entonces, Bien, Nixon. Y finalmente, no como sus padres, sino usted. ¿Usted votaría sí o no? ¿Y por qué? votaría el sí. O sea, es que el costo de la guerra es altísimo. Ujú. Entonces tal vez se invierta en el campo y en la educación. Tal vez si, si dejáramos de mandar tanta plata para el ejército y tanto para mantener la seguridad, pues tal vez mejoraría. Diría que sí. Ok. ¿Y a usted no le da miedo como que, por ejemplo, que suceda mucho de lo que, pues le cuento cosas que me han dicho pues, gente del mismo Casanare, de Arauca, que me dicen que sí se ve mucho que la gente de las FARC se van al ELN? ¿No le da como un temor que eso suceda? Pues en realidad es muy probable. Ujú. Sí, probablemente hay algún alto mando dentro de las FARC que obviamente no va a querer desmovilizarse, ¿sí? No va a estar de acuerdo con esto. Y sí da miedo, porque ellos toman represalias y Sí, no son juegos, sí, ¿sí? claro. El municipio de Támara está en este momento con lo del paro que hay en todos los llanos orientales. Claro. Sí, en este Claro, o momento sea, cuando ustedes escuchan paro allá, paran todo, toda o sea, por ejemplo, las busetas o el transporte se para, o sea, como que hay estas 72 horas que normalmente hacen ellos, paran el transporte, no hay, o sea, en Támara literalmente la gente como que se queda todo el mundo encerrado en sí, su claro. vivienda o si es el caso en su finca. Bien, bien. Bien, Andrés, muchas gracias. Sería eso.